¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Unisofi. En esta ocasión tenemos el gusto nuevamente de que nos acompañe la contadora Erika Gran Cruz, quien nos va a platicar acerca de un tema interesante que es el de los depósitos en efectivo. Así también nos va a dar algunos consejos sobre los propios depósitos en efectivo y sobre las transferencias. Bienvenida Erika, adelante. Muchas gracias, Ulises. Pues espero yo también que sea útil la información que les voy a brindar. Bueno, pues yo les quiero platicar básicamente, más que platicar, hacerles referencia sobre lo que son los depósitos en efectivo. Los depósitos en efectivo, el gobierno dice que nos va a cobrar un impuesto por los depósitos que la gente genera en efectivo en una institución financiera. Pero no, sí existe esa ley, sí existe la ley del impuesto al efectivo, pero esto está enfocado específicamente a las personas que están registradas, número uno, que están registradas ante el SAT. Número dos, que tengan una actividad económica. Y con esto me refiero a que estamos quitando totalmente de esta visión a las personas asalariadas. Los asalariados no tienen problema con este asunto. Quienes pudiéramos tener un problema son los que nos encontramos en cualquier otro régimen que no sea asalariado. Y que además estuviéramos bajo revisión y revisión del SAT. Ajá. Entonces, en la plática anterior que tuve con ustedes, les hacía mención de que tenemos que tener mucho cuidado con todo cómo generamos nuestros ingresos en nuestras cuentas bancarias. Y básicamente es por esta situación del impuesto al efectivo. Este impuesto no nos afecta generalmente, o sea, no es como que, yo le voy a pasar dinero a mi mamá o a mis hijos o a mis tíos o voy a hacer un préstamo de tal cosa y entonces nos van a cobrar el impuesto al efectivo. No, el impuesto al efectivo, la palabra lo dice, son depósitos en efectivo, estrictamente, pero no es de todo, porque hay muchas personas que también trabajan con tandas. Y el SAT hizo una aclaración sobre esta situación, porque generó mucha controversia esto de que cualquier depósito que hiciéramos en efectivo nos iban a cobrar un impuesto. No, esto no es real. Esto solo le afecta a las personas básicamente que están en una revisión con el SAT y que entonces el SAT, cuando encuentra incongruencias, entonces se va a ir directamente a todos tus depósitos que existen en efectivo y que se los aclares de dónde, cómo y por qué están en tu cuenta, ¿sale? Pero básicamente es eso. O sea, hay personas que hacen tandas, ejemplo, ¿no? Y que ahora ya es muy común que pues no nos veamos, ¿no? A raíz de la pandemia, estas cosas se hicieron muy común, que de todo, te deposito. Dame una cuenta y te deposito lo de la tanda. Y que ya tengo la tanda, y al que le toca la tanda, pues le depositamos su tanda. A lo mejor puede ser una tanda de 5,000, de 10,000, de 15,000 o hasta de 50,000 pesos. Esos depósitos, para empezar, como no son, si hago transferencia, no me genera ningún impuesto, porque no es en efectivo. Pero si yo voy y deposito mi dinero a una cuenta bancaria, no me va a generar ningún problema, porque no es un ingreso que yo esté generando por una actividad económica. Ahora, ejemplo, yo soy contadora, tengo mi cuenta bancaria, declaro mis impuestos, bla, 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 y estoy en la tanda. Y entonces me van a depositar a mi tanda esa situación. ¿Qué es lo que yo le pediría a la persona que me lo va a transferir? Pues que le ponga concepto tanda. Pero si yo tengo, normalmente yo a las personas con las que he trabajado les digo, pon una cuenta con la que vas a trabajar estrictamente el negocio.
¿Por qué? Pues porque hay que separar ingresos. Pero básicamente no quiere decir que ya no puedes tener otras cuentas o que las otras cuentas no van a ser fiscalizadas, no. Porque cuando nosotros estamos en revisión ante el SAT, todas las cuentas habidas y por haber, llámense cuentas bancarias, llámense tarjetas de crédito, llámense tarjetas departamentales, todas las cuentas que existan a nuestro nombre, el SAT las va a revisar. Entonces, no es que no vayan a ser fiscalizadas. El asunto es que yo le puedo facilitar el trabajo a la autoridad y decirle, mi negocio lo trabajo con esta cuenta. Y de esta cuenta, que es de mi negocio, de donde yo genero mis ingresos, disperso el dinero a mis otras cuentas. Entonces, o el dinero que está en mis otras cuentas, pues tendría que aclarar en esa revisión de qué se está generando ese ingreso. Por eso es importante que yo le ponga, pago de la tanda. Hago transferencia y te pongo tanda, número tal. Que si me van a depositar mi tanda completa, que la persona le ponga ahí, tanda. O ejemplo, las personas que se dedican, ahora ya es muy común también que mucha gente vende que el Avon, que el Tupperware, que cualquier producto que se vende de catálogo, zapatos, lo que ustedes quieran, ropa. Bueno, o sea, si van a hacer depósitos en efectivo, no tienen problema. La persona que va a recibir el depósito no va a tener ningún problema. El problema que va a tener es cuando sus depósitos excedan 15,000 pesos en la suma del mes. Si en la suma del mes me depositan más de 15,000 pesos, bueno, no, corrijamos la palabra, no es un problema, es un punto de revisión, digamos. ¿Por qué? Porque el SAT ha obligado a los bancos, el gobierno obligó al SAT y el SAT a su vez a los bancos a que mensualmente tienen que hacer un reporte de todos los contribuyentes que reciben depósitos en efectivo superiores a 15,000 pesos en la suma del mes y de todas tus cuentas, porque no es como que, bueno, deposito 5 en esta, 5 en la otra, 5 en la otra y ya después hago transferencias bancarias y las muevo. No, porque es la suma de todas tus cuentas de todo el mes. Entonces, si yo recibo más de 15,000 pesos en efectivo, entonces voy a aparecer en ese reporte. Pero si mis depósitos, por ejemplo, cuando yo deposito cantidades pequeñas, que estamos hablando que pueden ser, no sé, abajo de 5,000, 7,000 pesos, el banco nunca me va a preguntar nada. Pero si yo llego y deposito 15,000 o más de 15,000 pesos en efectivo al banco, el banco me va a preguntar de qué es el depósito. Y si mi tanda fue de 50,000 pesos, pues es decirle al cajero, la tanda. El pago pago de ropa o pago de zapatos o lo que realmente estoy pagando. Entonces, esa es la situación que van a aparecer en esa relación y que entonces sí, el problema no es para quien hace el depósito. El asunto, quien tiene que ver esta situación es quien recibe el depósito. Pero ahora es muy claro que si yo me dedico a vender artículos de belleza y yo vendo muy bien, o sea, mis ventas del mes exceden los 30,000 pesos. Obviamente, la gran parte de ese dinero la puedo recibir en efectivo, ya sea vía depósito o de mano a mano. Pero si yo estoy vendiendo productos de belleza, pues obviamente que cuando yo me registré a esa empresa, llamémosle Avon, ellos me dan de alta ante el SAT, porque me piden mi registro. Y entonces, ellos le reportan al SAT que yo soy una vendedora de artículos de belleza.
Y cuando yo excedo mis ingresos y los voy aumentando, las mismas empresas tienen sus límites y dicen, es que si tú llegas a tal nivel de venta y además ya estás generando comisiones por esas ventas o porque integras gente y todos los rollos que implican este tipo de ventas, la misma empresa te obliga a que te retiene un impuesto para declararlo al SAT o te obliga a que tú hagas tu declaración. Entonces, no tengo por qué preocuparme de los depósitos en efectivo, porque no es, aunque está haciendo una actividad económica, pero es una actividad económica regulada. Entonces, no me tengo que preocupar, porque además, la gran mayoría de estos ingresos se hacen cuando es efectivo se hace de mano a mano. Cuando no es efectivo, cuando pocas personas, yo en lo que he visualizado, pocas personas van y lo depositan. O mejor te lo dan, o ahora, que desde la pandemia esto se ha hecho una práctica muy habitual, todo el mundo hace transferencia de todo. Entonces, no me tengo que preocupar por el impuesto al efectivo. Que si es la tanda, tampoco me tengo que preocupar. O sea, el SAT ya aclaró que no nos va a perseguir por estos depósitos comunes que nosotros hacemos. Ahora, la situación es cuando nosotros hacemos depósitos que queremos disfrazar, como algo normal y no es tan normal. Entonces, eso es nada más lo que tendríamos que tener cuidado. Pero fuera de eso, creo que no es un gran problema tener los depósitos al efectivo o estarnos preocupando porque nos van a cobrar un impuesto o estarnos preocupando. No, yo quise por eso, quise tocar este tema porque yo a veces veo a la gente muy preocupada. Entre familiares y amigos a veces se me han acercado para decirme, oye, es que fíjate que se murió mi suegro y le dejó un dinero a mi esposa. Y entonces, pero el dinero me lo depositaron a mí. Oye, ¿me van a cobrar un impuesto por eso? No, no te van a cobrar un impuesto. Y menos al efectivo, porque para empezar, no lo depositaron en efectivo. Te hicieron una transferencia. Entonces, tú lo único que yo siempre le recomiendo a la gente, cuando tengan depósitos grandes, que pueden ser herencias, pueden ser préstamos, pueden ser muchas situaciones, puede ser el cobro de un seguro, a lo mejor les robaron el carro y les depositaron el dinero que les pagó el seguro por el asunto del carro, o por el seguro de una casa, o no sé yo, ¿no? Hay tantas situaciones y que a lo mejor son cosas que no estamos acostumbrados a declarar. Yo lo único que les recomiendo siempre es a su estado de cuenta, donde aparezca ese depósito, o de la misma plataforma del banco, impriman un comprobante de ese depósito y anéxenle, si no tienen un comprobante que ampare ese depósito, ustedes pongan una hoja o pónganle ahí al depósito y pónganle que este depósito fue por el cobro del seguro tal, el préstamo de mi tía Juanita, y cuando yo pague ese préstamo, pues de igual manera, si lo tengo que hacer de manera en efectivo, lo deposito y a mi depósito lo engrapo junto con mi hojita de cuando yo generé ese préstamo para tener nada. Aquí lo único que tenemos que tener siempre ante la autoridad es claridad. Claridad de nuestros movimientos bancarios y del dinero que estamos manejando. Pero aquí esto básicamente funciona cuando estamos dados de alta en el SAT y tenemos un negocio propio y que de eso vivimos. Y que además generamos buenos ingresos. Porque cuando los ingresos no son muy elevados, la verdad es que la autoridad ni nos pela, ¿no? Son muy contados los casos que me ha tocado ver, que la gente sin generar tanto ingreso, la autoridad los busca. Y yo lo único que les aconsejo siempre es claridad.
Cuando nosotros tenemos claridad ante los movimientos y las situaciones económicas que manejamos, no nos tiene que preocupar ni siquiera el que el SAT nos mande llamar, porque yo tengo claridad en mi documentación. Por eso es que yo les doy este consejo de que, que si me hacen por ejemplo, y pasa mucho con ahí sí pasa mucho con los asalariados, que de repente están en cajas de ahorro que no pertenecen a la empresa y que entonces, pero sí les llegan a depositar a lo mejor lo de su caja a una cuenta, porque a lo mejor se están de vacaciones o X, pueden ser muchas situaciones y no les dan el dinero personalmente o a lo mejor por la cantidad que es, se los depositan. Pero normalmente este dinero pasa por transferencia. No es que alguien saque el dinero del banco y luego va y lo deposita a otro banco. No. Normalmente la gente hace transferencia, porque además eso nos evita riesgos, porque sabemos también que vivimos en un país con un nivel de delincuencia alto. Entonces siempre todos estamos buscando la manera de protegernos. Entonces por eso se ha dado también mucho esto de mejor hacer transferencias y de todos los pagos estarlos haciendo por medio de plataformas, ¿no? Para evitarnos el riesgo de andar cargando dinero en la calle, porque es un riesgo. Entonces, eso no me debe de preocupar. Lo único que tengo que buscar es claridad. Bueno, ya me entró el depósito de mi caja de ahorro, que fue en fin de año, normalmente cuando me la entregan. Y en fin de año es cuando más dinero generamos la mayor parte de las personas. Entonces, nada más ponle claridad, a lo mejor imprime ese estado de cuenta y hazte un folder específico donde tú ahí pongas, cada que tengas un depósito que no sea de tu actividad normal, la que tú le declaras a la autoridad, ya aunque nos llamemos asalariados, porque también se declara, aunque no lo hagamos nosotros, lo hacen nuestros patrones, pero eso no quiere decir que el SAT no nos pela, ¿verdad? No, sí nos toma en cuenta. Pero si yo hago un préstamo, porque hay empresas que les hacen préstamos a los empleados. Entonces, yo lo único que les recomiendo siempre es, a ver, a tu estado de cuenta donde te entró ese dinero, imprímelo o imprime la constancia de ese depósito y ahí ponle, ¿de qué fue ese depósito? Fue un préstamo de la empresa, fue mi caja de ahorro, fue mi tanda, fue me depositaron la herencia de mi esposa o de mi esposo. Me depositaron, o por ejemplo, he visto situaciones, sobre todo cuando las parejas se separan, pero que no meten abogado porque no meten pensión alimenticia y todos esos rollos, sino que el papá es muy consciente y dice, yo les voy a depositar a mis hijos tanto dinero para su manutención. Y a lo mejor depositan 20,000 pesos mensuales. Es viable. Bueno, pero no se los van a depositar al niño, ¿verdad? Se lo van a depositar a la esposa. Entonces la esposa lo único que tiene que hacer es, en esa transferencia, poner pensión o apoyo de alimentos por parte del papá a su hojita y ya. Y yo papá que estoy depositando ese dinero en mi transferencia, lo ideal sería poner pensión o apoyo para alimentos o apoyo de gastos para mis hijos o algún concepto que cada mes sea el mismo. No voy a cambiar el concepto y lo único que le voy a cambiar es la fecha. Enero 2022, febrero 2022, marzo 2022. ¿Por qué? Porque eso me da claridad. Porque entonces cuando la autoridad revise mis estados de cuenta ya ni siquiera me va a llamar. Cuando la autoridad a las personas que nos llega a revisar en algún momento, que son las famosas auditorías, para cuando el SAT nos llama, es porque ellos ya tienen en la mano todos nuestros estados de cuenta de todas las cuentas habidas y por haber a nuestro nombre. O sea, no es como que primero nos preguntan y después investigan, no. Ellos ya tienen toda esa información. Entonces, lo único que están haciendo al llamarte es ver
¿cuántas mentiras les vas a decir? Pero si yo, desde que hago mis movimientos bancarios, yo pongo conceptos de qué estoy pagando y de qué estoy recibiendo, la autoridad no me va a molestar. Entonces, ¿por qué esto es bien importante? Que todos lo tengamos en nuestra mente. Claridad. Claridad siempre. Yo diría hasta en nuestra vida diaria, pero ese ya es asunto de cada quien. Pero al menos en el aspecto financiero, yo les recomiendo claridad. Eso es bien importante. Si ustedes logran tener claridad desde todos sus movimientos financieros, no importa lo que hagan, de verdad, siempre y cuando sea lícito, ¿verdad? No importa. Claro. Siempre el SAT, desde que ve los conceptos, desde que ve porque, o sea, ustedes pudieran no creerlo, pero el sistema financiero, dentro del sistema financiero uno puede ir, en base a sus numeritos, uno puede ir ligando por dónde se va todo el dinero, por cuántas cuentas fue pasando. Claro que lo pueden hacer. Si por eso todo nos lo están haciendo electrónico, porque quieren controlarnos cada vez más. ¿Pero por qué es esto? Pues porque hacemos muchas cosas que están mal. Caemos en muchas irregularidades. Por eso la autoridad también se ve obligado, y no defiendo al gobierno, porque no estoy de acuerdo en muchas cosas, pero en este aspecto, creo que eso es lo que genera tantas y tantas y tantas reglas. El abuso de lo que no está regulado. Y que normalmente los que ponen el mal ejemplo son los que están arriba, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, yo lo único que les aconsejo para que la autoridad no nos moleste, para que vivamos en paz, porque creo que eso, o al menos para mí eso es algo importante, que yo pueda realizar todas mis actividades económicas tranquila, sin estar pensando que la autoridad me va a buscar o me va a llamar. Yo lo único que hago es tener claridad. Si en algún momento me llaman, no me preocupo, porque yo te voy a mostrar lo que hice. En la plática anterior que tuvimos también les comentaba, cuando lleguen a tener herencias, ventas de automóviles, lo único que tiene, el único requisito, que cuando hagan su declaración anual, los que estén obligados a ello, repórtenlo. Pongan ahí la cantidad. Ah, sí, hice venta de automóvil por 200,000 pesos, que fue lo que recibí, o a lo mejor recibí 50,000, no sé, pero repórtenlo. Normalmente la autoridad siempre cada año nos da límites y dice, y desde que está uno en el formato de la declaración anual, ahí nos dice, si recibiste ingresos que excedan de, ejemplo, 1,000,000 de pesos, que hayan sido por venta de bienes, por otras actividades, o por herencias, o por premios, o que porque me gané la lotería, lo que sea, repórtalo. Ah, bueno, a lo mejor no excedo de esa cantidad. Si como ahí me dice, si excedes, repórtalo. Si no excedí, no lo reporto. Pero en mi expediente personal de mi casa, voy a poner una hojita que es ese depósito o ese estado de cuenta, donde yo voy a decir, es que me gané la lotería, o me gané, ¿cómo se llaman? No sé cómo funciona, porque la verdad nunca he hecho ese tipo de actividad de andar comprando billetes de lotería y todas esas cosas. Pero me imagino que cuando se ganan un premio, se los depositan a una cuenta. Entonces, o si el premio es muy pequeño, a lo mejor se los dan en efectivo, no lo sé. Pero si se los depositan en una cuenta, la autoridad les va a decir, necesitamos un número de cuenta para depositarte. Ustedes dan su número y se los depositan. Entonces, a ese estado de cuenta, pónganle ahí, premio de la lotería. Asunto arreglado. Porque además el depósito viene de la Lotería Nacional. O del TRIS, o no sé cuántos jueguitos de esos haya para generar dinero. Pónganlo sin temor a que algo suceda.
porque no va a suceder nada, lo único que están teniendo es claridad. Porque además, a lo mejor, quiero pensar, hay gente que genera muy buen ingreso, pero le gusta, tiene ese hábito de andar jugando con los billetitos de la lotería o estas como que son como fichas que le raspan y que se ganan premios y cosas así. Hay personas que simplemente tienen ese hábito y no lo hacen porque estén jugando a obtener más dinero, es un hábito que tienen de estar jugándole a la suerte. Y a lo mejor muchas veces generan dinero, pero nunca tienen ese control de decir, voy a notar que este ingreso fue de esto. Y recuerden que la autoridad nos puede revisar hasta 5 años atrás. Hoy llega la autoridad y me dice, tienes una revisión, porque me va a llegar un documento a mi buzón tributario. Y entonces me va a decir, usted tiene que presentar cierta aclaración, preséntese ante las autoridades, tienen tal periodo. Voy, me presento para que me digan de qué se trata. Y entonces, desde ese momento, la autoridad tiene el derecho de revisar todos mis ingresos hasta 5 años atrás. Porque ellos escarban. ¿Y qué tal que hace 5 años yo me gané un premio de 3,000 pesos y me lo depositaron? Y la autoridad se le ocurre preguntarme, oiga, aquí tiene un depósito de 3,000, ¿de qué fue? No me acuerdo. Hay gente que no se acuerda ni de lo que comió ayer. Menos se va a acordar de lo que le depositaron hace 5 años. Entonces, pero si yo tengo ese hábito de ir poniendo en mi estado de... Es más, yo les aconsejaría, impriman su estado de cuenta. Cuando tengan depósitos externos, impriman su estado de cuenta y pónganle ahí de qué fue el depósito y guárdenlo. Y cada 5 años lo pueden triturar para que no se empapelen de más. Pero háganse ese hábito y eso nos da claridad. Y cuando la autoridad me viene a revisar algo, yo le puedo decir tranquilamente, esto fue de esto. Y no tengo mayor problema porque cuando la autoridad haga su investigación, es que a mí este dinero me lo prestó mi tía Juanita. Y a lo mejor se van a ir a la cuenta de la tía Juanita y van a ver que ahí aparece ese dinero que salió de su cuenta para la mía. O a lo mejor van a ir a preguntarle a Juanita, oiga, ¿usted le prestó dinero a Ulises? Sí le presté dinero. Tanto dinero, ¿cuándo? No me acuerdo, pero se lo presté. Pero ya se confirmó el asunto. Pero estas cosas suceden realmente cuando una persona está en revisión de la autoridad. Pero cuando yo no estoy en revisión, la autoridad no va a fiscalizar mis depósitos en efectivo, pero eso no quiere decir que yo no ponga orden y claridad en mis movimientos, porque no estoy exento de ser revisado por la autoridad en algún momento. Lo que sí tengo garantizado es que si yo pongo claridad en mis movimientos, nunca le voy a dar motivos a la autoridad para que me revise. Entonces, básicamente ese sería mi consejo. Excelente consejo, Erika. Muchas gracias por compartirlo con nosotros. Y pues siempre es un beneficio tener claro el origen del dinero de nuestro ingreso y también, a su vez, el registro de cómo lo gastamos. Esto facilita pues la labor de nuestro contador para que nos lleve una contabilidad sana y en el momento de una revisión pues también no se compliquen las cosas, ¿no? Tengamos la oportunidad de mostrárselo al revisor y que fácilmente pueda hacer esta revisión y que no tengamos ningún problema. Sí, básicamente. Pero para todas esas personas que les preocupan los depósitos en efectivo, no se preocupen tanto. Creo que no tiene mayor problema. No sé si quieras hacerme alguna pregunta muy específica en cuanto a esos depósitos.
Pues muchas gracias, Erika, por estas recomendaciones, esta información que nos ha dado respecto a los depósitos en efectivo. Ahora, pues, pasemos a lo que son las transferencias electrónicas. ¿Nos puedes decir algo al respecto? Ok. En cuanto a las transferencias bancarias. Bueno, número uno, en las transferencias bancarias no me debe de preocupar el impuesto al efectivo, porque no es efectivo, es transferencia bancaria. Okay. Y en las transferencias bancarias sí sería bueno poner por qué te estoy dando ese dinero. A lo mejor te estoy dando un préstamo, te estoy haciendo yo un préstamo, entonces ahí le pongo préstamo. A lo mejor estoy dándote por ejemplo, algo que pudiera ser común. Yo le hago reparaciones a mi casa y contrato a un albañil. Y le voy a depositar el dinero a su cuenta. Pero el albañil no me va a dar factura. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ahí no hay un comprobante de por medio. Pero yo estoy haciendo reparaciones en mi casa. Entonces ahí le pongo servicios de albañilería. Ok. ¿Sí? Ahí estoy dando claridad a mi situación. Le voy a pagar al plomero, porque ahora yo he visto eso. Hay personas, bueno, yo normalmente si contrato al albañil, yo le pago en efectivo, ¿no? Y normalmente pues yo voy y retiro el dinero en efectivo porque la gran mayoría de estas personas que trabajan en este tipo de servicios te cobran en efectivo. No están esperando que les hagas depósito. Yo le aconsejo esto a mi cliente. Tú tienes tu cuenta, ya les había dicho, yo les digo, una cuenta exclusiva para el negocio y otra cuenta para mi vida personal, ¿no? O sea, tú puedes manejar, pero para el negocio una. Y ahí van a entrar todos tus ingresos y todas las salidas del negocio. Pero yo vivo, entonces yo me tengo que generar un pago. Y es como le he dicho siempre a los clientes, genérate una nómina, págate, autopágate, para que le des claridad al asunto. Pero si no lo hago, pues no importa, porque al final es un ingreso que yo genero. Entonces, mando dinero a mi otra cuenta. De mi cuenta del negocio, mando 50,000 pesos, que es lo que voy a empezar a gastar con el albañil. Y ya de ahí, y yo le pongo a esa transferencia servicios de albañilería o gastos para reparación de casa. O como dices, no tiene caracteres limitados, pues lo pongo abreviado. Y entonces, ya de mi otra cuenta es de donde yo voy a estar sacando el dinero. Pero yo ahí ya no tengo tema con el SAT. Ya no tengo que estar respaldando, generando nada. Porque yo hice una transferencia entre mis cuentas y yo a la principal ya te puse que pasé a mi otra cuenta personal para servicios de albañilería. Obviamente esto no lo puedo hacer deducible, ¿verdad? Pero ya no tengo tema de qué explicarte. Porque yo esto se lo voy a pagar al albañil en efectivo o al plomero o al que venga, al de la luz, al electricista. Yo les estoy pagando en efectivo. Y entonces la gente se complica en ese tema. Y dice, pero es que estoy sacando mucho dinero. O por ejemplo, hace no mucho una maestra me dijo, fíjate que falleció mi hermana y mi hermana era soltera. Y entonces estamos cobrando, se tienen que cobrar los seguros de su trabajo, porque ella trabajaba en el gobierno. Dice, pero todo lo dejó a mi nombre. Y entonces estoy hablando que si son seguros de vida, pues no son precisamente de 50,000 pesos, ¿verdad? Entonces ¿qué es lo que como contadora le recomendé a la persona? Le dije, a ver, pues lo único que tienes que hacer es, ya que recibas todo, como todo lo estás recibiendo en este año, a final de año, haz tu declaración. Ella no está obligada a hacer declaración.
Sin embargo, mi recomendación es, haz tu declaración anual y en la parte de herencias, ahí pon todo lo que percibiste por tu hermana. A lo mejor el límite es de 1 millón de pesos, como les decía hace rato, y yo recibí 800,000. Ponlos. Mi recomendación es, ponlos. Aunque no excedas del límite. Porque no es una cantidad que tú acostumbras generar. Y entonces, si al SAT se le ocurre revisar a la aseguradora y resulta que a ti te dio 800,000 pesos y tú no los declaraste o no informaste porque no excedía del límite, estás en el riesgo de que te mande llamar porque además tú nunca generas esos ingresos. Y además el SAT está validando que todo el dinero que dice que pagó de seguros la aseguradora efectivamente hayan sido seguros de vida. Pero eso es en el caso de que estén revisando a la aseguradora. No me va a venir a revisar a mí. Únicamente va a ser el cruce de la validación. Y el dinero tiene que aparecer en mi cuenta. Y normalmente no te ponen conceptos. Pago de seguro de vida. No es cierto, eso no existe. Yo he visto los estados de cuenta y las aseguradoras no ponen esos conceptos, ni siquiera cuando son de pérdida total de un automóvil. No te ponen esos conceptos. Por eso es que yo les pongo esos ejemplos. Ustedes pónganle el concepto. A lo mejor el carro costó 400,000 pesos. Pónselo a la autoridad, aunque tú no excedas del límite que te está poniendo, estás en tu derecho de omitirlo, estás en tu derecho. Pero si tú quieres tener todavía una mayor tranquilidad, pónselo ahí a la autoridad, 800,000, 400,000, lo que haya sido. Porque la autoridad no te va a molestar. Porque además son cantidades que uno no acostumbra a generar constantemente. Porque en la mayoría digamos, del sector contribuyente, y estamos hablando de un 80%, no manejamos cantidades estratosféricas de millones de pesos que generamos todos los días. No es cierto. Eso solamente lo generan las grandes empresas. Entonces, si yo, contadora, por mi actividad, genero 30,000 pesos mensuales, hasta 50,000 pesos mensuales, pues que mete un depósito de 800,000 pesos, dices, oh, a ver, espérame, ¿por qué te entró este dinero? Eso son esos pequeños foquitos que la autoridad puede decir, es que tú no manejas esto, y eso lo determinan los bancos. ¿Se acuerdan que les dije que va a haber reportes bancarios? Hay reportes bancarios ante la autoridad. Entonces, los bancos reportan todo a la autoridad. No todo lo que nos dicen, o sea, todo lo que nos dicen sí lo reportan, pero no todo lo que reportan no lo dicen. Entonces, pero los bancos sí le reportan a la autoridad todos estos depósitos que llega a haber así como excesivos y que no tienen un concepto pues muy determinado, sí se los llegan a reportar a la autoridad. Y es cuando de repente le ha llegado a alguna persona un aviso de la autoridad que dice, aclárame esta situación. Porque no hay claridad. Entonces, por eso yo siempre digo, hay que poner claridad en el asunto. Porque a lo mejor le heredaron a tu esposa y tu esposa no está en el SAT, no está registrada porque es ama de casa. Pero su mamá se murió y le heredaron. Y a lo mejor ella tiene la cuenta donde tú le depositas lo del gasto, lo de las colegiaturas de los niños, etcétera, ¿no?
Y a esa cuenta, su hermana, que fue la que se encargó de vender la casa, le deposita la parte que le toca. Y fue más de 1 millón de pesos. Si la hermana no tiene la claridad en la transferencia de ponerle herencia, a lo mejor en algún momento la autoridad diga, ¿por qué recibió más de 1 millón de pesos de esta señora si nunca ha tenido depósitos arriba de 10,000 pesos? Y pudiera ser que la autoridad le mandara un aviso por ahí, decir, necesito que me aclares esta situación. Y no es un depósito en efectivo, es una transferencia. Pero entonces cuando la hermana que se encarga de hacer todo este trámite, porque siempre hay uno que se encarga de hacer las cosas. Entonces, ese uno tiene que buscar la manera de que exista claridad en los movimientos. Y entonces, a lo mejor yo como hermano, o como cuñado, o como primo, pues darle el consejo, oye, nada más acuérdate que generes claridad en todo lo que hagas, para evitarte problemas con tu familia y con la autoridad. Y asunto arreglado. ¿Por qué? Porque siempre es uno el que recibe, yo eso he observado, ¿no? Cuando son varios hermanos, siempre uno es el que se encarga. Ah, que él es el que vendió la casa y al que le depositaron. O él fue el que se encargó de hacer el trámite en los seguros y a él le depositaron, pero de ahí se reparte para los demás. Y luego yo he visto que nada más acostumbran, pum, pum, reparten, depositan, pero ni ponen conceptos, ni ponen de qué fue, o sea, nada. Entonces, nada más yo siempre les doy claridad. Por eso es que les hacía hace rato ese énfasis, claridad. Y no vamos a tener problemas. O si le quiero yo contadora, recibí la herencia de mi mamá en dinero. Y yo de ese dinero quiero darle a mi hijo la mitad porque quiero que emprenda un negocio. Y le voy a depositar 500,000 pesos. Pero ni es un préstamo, ni... Ah, bueno, le hago la... No se lo voy a dar en efectivo, ¿verdad? Digo, solo las personas que se dedican a hacer actividades ilícitas pueden depositar 500,000 pesos en efectivo. Entonces, esos 500,000 pesos, le hago la transferencia a mi hijo y le pongo donativo, porque no tengo mucho espacio. Y a lo mejor yo imprimo mi transferencia y ahí ya le termino de poner donativo a mi hijo de la herencia de mi mamá para que inicie su proyecto. Y guardo mi hojita en mi expediente único que voy a tener ahí de mi vida financiera. Y todo eso me da claridad a la larga. Y cada 5 años puedo, o más bien cada año puedo ir triturando lo que ya venció 5 años. Ah, ya es sexto año, ya es antigüedad de sexto año, ya lo trituro. Y cada año puedo darme a esa tarea de triturar el año vencido. ¿Por qué? Porque ya si la autoridad no me ha requerido nada, ya no me lo va a requerir. Entonces, esa sería, espero que te haya quedado claro sobre tu pregunta de ese tipo de transferencias. Sí, pues también, pues conozco mucha gente que tiene esas dudas porque pues reciben su salario y a veces tienen otras actividades, reciben de un segundo patrón, a veces reciben de un negocito que tienen aparte, formal o informal, y bueno, a sus cuentas llegan ingresos de diferentes orígenes, ¿no? Y bueno, pues algunos de ellos, pues a lo mejor son muy abiertos en su forma de realizar sus operaciones, pero como dices, necesita uno tener la claridad del origen del dinero y llega a nuestras cuentas. Y eso pues nos va a dar tranquilidad para no estar observado por la autoridad, y en segunda, si llega a ser directamente con uno o a través
de la revisión de un tercero, pues que nosotros tengamos la oportunidad de proporcionar la información correcta, ¿no? Sin que tengamos dudas de dónde vino este dinero, de quién nos lo depositó y por qué nos los depositó, ¿no? Sí, básicamente creo que eso para mí siempre, bueno, a lo largo de los años he entendido que lo que nos puede dar mucha tranquilidad es eso, tener claridad financiera en nuestros movimientos y con eso no nos tenía que preocupar nada, en absoluto. Excelente. A vivir tranquilos, que ya bastantes problemas nos da el gobierno. Sí, ¿verdad? Bueno, pues en cierta forma, pues es el encargado de que las cosas funcionen, ¿no? Y pues si él solito se encarga de descomponerlas, pues ya será su rollo. Pero aún no hay que estar bien. Sí, creo que esto que acabas de decir es muy real. El gobierno pone sus reglas, edita sus leyes, y él es el primero, o los representantes del gobierno son los primeros en generar esa corrupción. Pero también creo que todos hemos crecido en sociedades llenas de corrupción por muchos años. Alguna vez oí que decían que ya lo traíamos en la sangre. Y es muy triste pensar que de verdad lo traíamos en la sangre. Entonces creo que eso es un trabajo de nosotros como sociedad. Y si buscamos esa claridad cada uno de nosotros en nuestros movimientos, solitos vamos a empezar a dejar de hacer cosas indebidas y buscar la manera de hacerlas lo más correcto posible. Y eso a la larga creo que nos va a ayudar a ser una mejor sociedad, a pesar de nuestro gobierno. Pues sí, con ellos y a pesar de ellos. Pero Exacto. bueno, pues, en fin, el orden, como dices, la claridad y la disposición de pues, hacer las cosas como se debe, nos va a dar en conjunto, si todos lo hacemos, una mejor plataforma de donde la sociedad crezca, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, creo que sobre el tema inicial, Ya, que sí. no les hayan quedado dudas. Si llegan a tener alguna duda específica, sin ningún problema, la pueden hacer llegar a la plataforma y la resolvemos con gusto. A mí la intención de estas participaciones es de verdad ayudar a la gente, de verdad ayudarla a que viva que no viva con incertidumbre, porque creo que eso no es sano, no es saludable, nos enferma. Entonces, yo quiero de verdad que esto les sirva para no vivir con incertidumbres, vivir tranquilos, que hay demasiadas cosas por las que preocuparse. Entonces, que esto no sea una preocupación. Muy bien. Erika, te agradezco mucho tu participación y bueno, pues esta y las subsecuentes. Y quisiera que si estás de acuerdo, pues proporciones alguna información en la que te puedan contactar, que tengan oportunidad la gente que nos ve, que les interese tener una guía o un apoyo, una asesoría, que pues no Ok, sé, quisieras pues para dar quien tu guste nombre. contactarme, mi correo electrónico es E de España, F de Francia, G de gato, R de ratón, A de América, N de niño, T de Tito, C de casa, @gmail.com. Mi teléfono es el 55 54 01 6882 para quien guste alguna asesoría o algún apoyo, con gusto. Básicamente es donde me pueden localizar. Perfecto. Erika, muchas gracias y pues esperamos estar aquí en alguna otra
intervención. Te agradezco en nombre del instituto y del canal. Y aparte, pues les agradezco también a quienes participan, quienes hayan asistido a esta sesión. Y pues, ahora sí que suscríbanse, denle like y contacten a la contadora que es muy profesional en Cualquier en cosa, su espero labor. tener el tiempo también para hacer más, darles más datos así informativos que les puedan ayudar para que tengan pues que al menos esta parte que es financiera, que no nos genere conflicto ante la autoridad y que podamos vivir tranquilos. Yo creo que eso Claro que es sí. importante. Muy bien. Pues que tengan todos buen día y hasta luego, hasta la próxima. Muchas gracias. Que estés muy bien. Bye. Nos vemos.